Hola, hola mis queridos amigos, hermanos, muy buenos días a cada uno de ustedes. Es un gusto volver a saludarles después de una semana casi de ausencia a través de la plataforma. Pero en esta ocasión nos encontramos en una misión. Estamos muy lejos de la ciudad y es por eso que ustedes ven un fondo totalmente distinto. Estamos a muchos kilómetros de la ciudad. Muy bien, durante esta semana, la semana número 6, hemos venido analizando lo que son los dones espirituales. Hemos hablado sobre nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Hemos hablado sobre de que todo lo que comamos, bebamos o hagamos cualquier cosa, debemos dar la gloria a Dios. O sea, todo lo que hagamos en nuestro diario vivir, en nuestro caminar, nuestro hablar, nuestro comer, nuestro vestir. Estamos resumiendo lo que bebamos, cómo nos comportamos, con quién hablamos, con quién tratamos, con quién negociamos, que todo sea para la gloria de Dios. Así de simple. Ese es el fondo de lo que, o en la conclusión del apóstol Pablo de 1 Corintios 10:31. Antes de ello nos decía en el capítulo 6, versículo 19 y 20, que todo lo que es tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, todo lo que tú ingieres, antes de ingerir tienes que pensar, ¿qué es lo que estoy yo ingresando a este cuerpo que es templo del Espíritu Santo? Entonces, algo muy simple, para aquellos quienes tanto proclaman el derramamiento del Espíritu Santo, algo muy simple. Para que el Espíritu Santo venga y more en este cuerpo, ¿qué necesito primero? Número 1, tomarme en serio lo que dice 1 Corintios 6, 19 y 20. Porque el Espíritu Santo no va a venir a morar en un lugar sucio. ¿Estamos? El Espíritu Santo no va a venir a morar en un lugar donde está lleno de telarañas, lleno de polvo, donde está que apesta, donde está que hiede. ¿Nos queda claro? Lo digo porque hay mucha gente, hay muchos ministros que claman por el Espíritu Santo, pero no están pensando o están saltándose por alto lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 6 y capítulo 10. Y lo que dice el apóstol Juan en 3 de Juan 2. O sea que el Espíritu Santo es un ser, perdonen la frase que voy a usar, pero es lo que dicen muchos ministros, que el Espíritu Santo es un ser sucio, cochino. Es un ser que no le gusta la limpieza, porque Él va a venir, va a morar sobre este cuerpo que está que hiede, está que apesta, está podrido aquí dentro. Que de muchos cristianos hasta cuando hablas con otros sale algo podrido de aquí dentro, apesta tu aliento. ¿Por qué? Porque aquí está sucio, mi querido hermano. Y si aquí está sucio, acá también está sucio. Es por eso que cuando sales a jugar y alguien te topa, le metes un codazo, lo pateas, actúas como tal. Te comportas como un animal, como una bestia en el campo de deporte. Porque aquí está sucio y acá está sucio. Pero sin embargo, llega el sábado, con tu Biblia en mano, dices que eres santo. Cantas, porque predicas, porque tal sales al frente como anciano de iglesia, porque andas bien encorbatado con el saco, o porque simplemente guardas sábado. Queridos hermanos, para que el Espíritu Santo pueda morar aquí, primeramente tenemos que entrar al proceso de la reforma pro salud, el brazo derecho del mensaje de los tres ángeles. No te gusta eso, ¿verdad? A nadie le gusta hablar de esto. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, mi querido hermano.
Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. Te acabo de mencionar los textos. Toma tu Biblia y lee los que dice ahí. Muy bien, ahora sí vamos a ir, bueno, cuando hablamos de dones espirituales estamos hablando de qué son los frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo consigo el amor? ¿Cómo consigo la paciencia? ¿Cómo consigo la paz? ¿Cómo lo consigo? Son frutos, son dones del Espíritu Santo, pero para ello tengo yo que permitir que el Espíritu Santo comience a trabajar en mi vida y para ello tengo que comenzar a limpiar este cuerpo. ¿Nos queda claro? Ahora, Pablo, el apóstol Pablo en la iglesia de Corinto, sabemos de que la iglesia de Corinto enfrentaba una serie de problemas. Y Pablo tuvo muchos problemas, tuvo muchos retos. Pero a pesar de eso, Dios le mostró a Pablo que él seguía amando a la iglesia de Corinto. Una iglesia pecadora, una iglesia imperfecta, una iglesia dividida, una iglesia con inmensos problemas. Pero ahora Dios tiene una idea genial con nosotros, de darnos los dones espirituales. Interesante, ¿verdad? Porque a través de los dones espirituales es como realmente nosotros vamos a alcanzar la perfección. Ahora, ¿qué son los dones espirituales? ¿Cómo se diferencian entre los dones y talentos? ¿Serán los mismos dones con talentos? ¿En qué se diferencia? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál de ellos es primero? Ahora, ¿esto cómo nos pueden ayudar a nosotros en nuestra vida financiera, en nuestra vida económica, en la vida matrimonial, en la vida que vivimos a diario? Y también, finalmente, cómo poder tener éxito en la vida espiritual. Entonces, la palabra de Dios nos da respuesta a cada una de aquellas situaciones. ¿Cómo nos tienen que ayudar a crecer? Porque los talentos, que es lo primero, son los talentos y luego vienen los dones. Ahora, ¿todos tenemos talentos? Por supuesto que sí. ¿Todos tenemos dones? En esta ocasión vamos a tratar de responder aquellas preguntas, ya que tendremos un siguiente temario donde estaremos ya culminando ese temario sobre los dones espirituales. Entonces, absolutamente todos hemos recibido talentos. La diferencia es que unos han recibido más conocimiento que otros, o unos lo están ejerciendo más que otros. Es la diferencia. Ahora, Dios quiere que esto lo usemos, que los talentos lo usemos de manera inteligente en nuestro proceso para poder buscar al Señor. ¿Sí? Entonces, esta fue la solución para sacar todos los problemas de la iglesia de Corinto. 1 Corintios 14:1, texto que usted ya lo ha leído, dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. Entonces, evidentemente la iglesia de Corinto estaba dividido por distintos temas. Uno, no se ponían de acuerdo acerca de los predicadores, ni en la forma de comer, ni o que si debían casarse o quedarse solteros, ni en cuál de los dones espirituales era el que había de recibir más honra. Algunos problemas serios en Corinto, que también hoy lo tenemos en nuestra iglesia de hoy. Estamos nosotros a veces, muchas veces catalogando, este don es más que el otro, o esto hay que comer, o la forma de comer, o a este predicador debemos seguir, a él no. Los mismos problemas tenía la iglesia de Corinto. Ahora, una vez dada la respuesta a los primeros problemas, Pablo lo muestra de manera en la que los dones espirituales pasan a ser un problema en medio de unión. Ahora, ¿qué don es el mejor? ¿Qué piensas? ¿Cuál don es el mejor? Pues yo te digo en esta mañana que ninguno. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice 1 Corintios 12:14. Dice: además, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. ¿Te imaginas que si todo el cuerpo fuera ojo, o todo el cuerpo fuera una pierna, una piernota, un ojazo, ¿no? Una cabezaza, o un brazazo, o un higadazo, un corazonazo?
un riñonazo. Dice, el cuerpo está constituido por un solo miembro. Perdón, el cuerpo no está constituido por un solo miembro, sino por muchos. Son muchos los miembros que constituyen nuestro cuerpo. Nariz, boca, ojos, cabeza, pierna, brazo, corazón, hígado. ¿Todos son importantes? ¿Qué opinas? Esta semana vamos a dividirlo en 3 secciones, o está dividido en 3 secciones. Primeramente tenemos los dones espirituales, luego tenemos el elemento unificador, que es el Espíritu Santo, y luego tenemos los dones especiales. En esta ocasión vamos a repasar las 2 primeras partes, tanto lo que es los dones espirituales y el elemento unificador. Y en el siguiente video que estaremos colgando el día viernes muy probablemente, estaremos hablando de los dones especiales. Ahora, ¿habrá diferencia entre dones y talentos? Decíamos al inicio. ¿Hay diferencia entre dones y talentos? Ahora, muchas veces casi confundimos la Biblia. Y la Biblia es muy clara en definirlas. Ahora, ¿cuál es el camino de los talentos y para qué sirven? ¿Y cuál es el camino de los dones? ¿Qué camino tienen cada uno de ellos y para qué sirven cada uno de ellos? ¿Cuál es su actitud dentro de la iglesia? Perdón, ¿cuál es su utilidad dentro de la iglesia? ¿Qué utilidad deben tener dentro de la iglesia tanto los talentos como los dones? Ahora, ¿por qué a los talentos se les llama talentos? Pero en cambio a los dones se les llama dones. ¿Cuál es la diferencia? Los talentos son aquellas habilidades que nosotros aprendemos en la vida. Fue a la universidad, aprendió medicina, ingeniería, arquitectura, cocina, diseño, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llaman esos? Talentos. Que muchas veces, bueno, que siempre tuvo que ser con esfuerzo, uno costó más que el otro, esos se llaman talentos. Ahora, ¿qué es un don? Son aquellos que son guiados a través del Espíritu Santo y que son dados para el beneficio de la iglesia. Ahora, voy a hacer aquí un planteamiento un poco profundo. ¿Es lícito cobrar por un don y por un talento? ¿Qué opinas? Por hacer un servicio de un trabajo, que es mi talento, puedo ser carpintero, puedo ser albañil, puedo ser médico. Ahora, eso es mi trabajo diario, es mi talento. Y tiene que ser de un modo retribuido porque es mi sustento diario. Ahora, un don, ahí está la diferencia. Un don es aquel que es guiado por el Espíritu Santo, que se desarrolla en nosotros, que el Espíritu Santo lo desarrolla en nosotros, por lo cual debe ser usado únicamente para el servicio de la iglesia, del pueblo de Dios, para la predicación del Evangelio. Por lo tanto, no tiene razón de ser remunerado. Ah, hermano, sé predicar, sí, pero en todo caso, pues, tiene que tu predicación, si es un don, entonces no tiene por qué tener costo. Porque hay muchos que van a predicar siempre y cuando haya un sueldo de por medio, y eso no es un don. ¿Estamos? Miren lo que dice 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Muchos dones, un solo dador. ¿Quién es el que nos otorga
esos dones espirituales? Vamos al versículo 5 y 6 de 1 Corintios 12. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Hay muchos dones, pero Dios es el mismo. El Espíritu es el mismo. Por lo tanto, entonces, no hay don que cueste más o don que valga más que don que cueste o valga menos. Porque todos son guiados por el Espíritu Santo. A través de mi preparación, el quien me va a instruir es el Espíritu Santo. Para ello, entonces, yo tengo que estar en la línea de obtener el Espíritu Santo. ¿Me dejo entender? Entonces, si el Espíritu Santo es el quien me mueve a eso, entonces eso no tiene por qué recibir nada a cambio. ¿Sí? Porque lo hago por amor, lo hago porque amo, porque quiero servir a través de ese ministerio. Hay muchos que dicen, yo tengo el ministerio de la predicación, sí, pero solamente se mueven cuando hay dinero de por medio o cuando les van a pagar. El apóstol Pablo ya nos dejó ejemplo durante la semana que pasó. Él salió a predicar y nunca recibió nada a cambio. Y él incluso dijo, por amor a los débiles, no debo recibir un salario, ni ningún beneficio, ni ningún sueldo, ni siquiera los viáticos. Él se sustentó de manera propia para no causar problemas a la iglesia. ¿Nos queda claro? Entonces, no podemos decir de que estamos sirviendo al Señor o que hemos colocado nuestros dones al servicio del Señor cuando muchas veces estamos nosotros sacando beneficios de allí. Entonces, hay diversidad de dones, ministerios, operaciones, pero el Espíritu Santo, Jesús y Dios es el mismo. Es el quien nos otorga cada uno de estos dones. Él es el dador y Él es el quien nos ayuda en cada una de estas situaciones. Entonces, el dador es uno solo, es Jesús, es el Señor, el Espíritu Santo y es Dios. La deidad trabajando todos en uno solo. Pero Dios es el quien otorga los dones, es el quien otorga los dones, no como lo hacían aquellos dioses ajenos. Muy bien. Entonces, ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos, dice, ¿no? Muy bien, entonces nos dice 1 Corintios 12, 2, ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Ahora, tenemos muchos dones y un único dador. Ahora, ¿cuál es el motivo por el cual Dios da distintos dones a distintas personas? ¿Cuál es el motivo? Para la manifestación del Espíritu les da a cada uno para provecho. Está en el versículo 7. Y en el versículo 11 dice, pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Entonces, ¿quién es el que nos da? Dios. Si Dios me da los dones, entonces, ¿para quién debo usarlo? El apóstol Pablo nos está dejando muy en claro que si Dios es el quien me da esa habilidad a través del Espíritu Santo, entonces tengo que usarlo únicamente para su beneficio. En otras palabras, para la predicación del Evangelio. Ahora, dones, ministerios y actividades.
¿quién es el que los reparte? ¿Y quién es el que los da? El Espíritu Santo. Entonces, para yo poder tener un don espiritual, necesito comenzar a depender únicamente del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el quien me lo va a dar y lo va a usar como Él realmente lo quiere. Ahora, ¿qué es un talento? Es una capacidad o una habilidad que Dios nos dio para defendernos en la vida, como ya decíamos anteriormente, para ganarnos el sustento y para salir adelante en la vida. Ahora, de esos talentos que Dios nos dio salieron las profesiones, ¿no? Mecánico, el abogado, el artista, el espacial, el doctor, el médico, la enfermera. Entonces Dios a todos nos dio talentos. Unos lo desarrollan en mayor cantidad, hay muchos que a veces son 1000 oficios, son habilidades, son talentos. En la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 25, hay una parábola muy conocida, donde encontramos la parábola de el reino de los cielos, o de los talentos, perdón, donde dice el versículo, a partir del versículo 14 en adelante, dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que, al irse de viaje lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno le dio 5, a otro le dio 3 y a otro le dio 1. Y luego se marchó. Ahora, ¿qué hicieron cada uno de ellos? Ahí está la grande pregunta. ¿Qué pasó con cada uno de ellos? El que lo dio 5, por cierto, invirtió, lo multiplicó. El que al quien le dieron 2, igual hizo lo mismo y ganó otra parte igual. Ahora, ¿qué pasó con aquel que solamente recibió un talento? La historia bíblica dice que aquel que recibió un talento simplemente fue y lo enterró. ¿Por qué? Porque tuvo miedo. Se sintió minoritario porque solamente había recibido uno. Se sintió inferior porque solamente había recibido uno. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? Cuando vino el dueño de los talentos, ¿qué sucedió? Queridos hermanos, amigos, el Señor Dios nos ha dado a cada uno de nosotros diversos talentos. ¿Cómo lo estás usando? Lo mucho o lo poco que Él te esté dando, ¿cómo lo estás usando? ¿Para beneficio de quién lo estás usando? Puedes tener muchos talentos, pero realmente los estás usando estos para el servicio del Evangelio. ¿Estás convirtiendo por lo menos uno de ellos como don? ¿O lo estás usando todos para tu vanagloria, para tu propio beneficio, para ti? Que la iglesia, si no me paga si la iglesia no me paga, no la pinto, por más que sea buen pintor. Lo digo porque conozco a muchos así. La pobre estructura ahí está que la pared ya se cae, está que se humedece, está la gotera ahí del servicio higiénico, y habiendo muchos que conocen ese ramo, no se dan el tiempo de atenderlo. Si es la casa de Dios, pero si te ofrecen dinero, eres el primero en levantar la mano. Mis queridos, las habilidades que Dios te ha dado, tienes que usarlo porque esto es predicar el Evangelio. ¿Cómo crees que vas a traer a tu invitado, a tu amigo, a tu familia, a la persona nueva a la iglesia, cuando no tienes un servicio higiénico de una manera aceptable? ¿Qué va a pensar la persona que viene? Esta es una iglesia de pobres, que ni siquiera tienen para que se arreglen el caño, o la tubería que está rota, o el techo que está lleno de huecos.
¿Qué estás haciendo con los dones, con los talentos, que el Señor te ha dado? Entonces, muchas de aquellas actividades primeramente vienen por genéticas familiares. Ahora, de ahí que nosotros adquirimos y cómo los vamos nosotros ejerciendo en la vida. ¿Te gusta predicar? ¿Te gusta hablar? ¿Te gusta enseñar? ¿Te gusta de repente crear plataformas de emprendimiento? Todo esto tiene que estar bajo el marco de poder ayudar a crecer en el Evangelio. Entonces es ahí donde se va hacia o se convierte en un talento. Entonces tenemos que duplicar, tenemos que cultivar los talentos. El Señor dijo, vayan, negocien con ellos, ganen más, aprendan nuevas cosas. Hay muchos que dicen, no, yo no sirvo para esto, que son hijos de un Dios perdedor. Personalmente yo he intentado hacer nuevas cosas en mi vida. Y hoy, a mi edad que tengo, voy aprendiendo nuevas cosas en la vida. He aprendido a hablar, he aprendido a expresarme. Hoy tengo un canal donde a través de esto espero ayudar a muchas personas. Hace poco me metí a estudiar lo que es un poco sobre medicina. Cuando uno en la vida quiere crecer, va emprendiendo. Porque todo esto es para ayudar. Para que la iglesia crezca. Tenemos mucha gente a nuestro alrededor. ¿Y cómo les ayudamos a ellos hoy que tenemos serios problemas con la salud? Entonces, esa fue una de mis intenciones. Ayudar a las personas a que puedan salir y salvar sus vidas, a que aprendan a cuidar su cuerpo, su salud, que es una situación emergente. Tú tienes una habilidad. ¿Para qué lo estás usando? ¿Lo estás usando realmente para el beneficio de la predicación del Evangelio? ¿Es tu plan ayudar a otros a que puedan crecer físicamente, emocionalmente, mentalmente? ¿Que su salud pueda progresar? Tenemos mucho que hacer. Pero cuando lo ponemos en el camino, cuando dejamos de que sea el Espíritu Santo quien nos ayude y nos inste a aprender aquellas cosas nuevas. Ahora, ¿qué son los dones? Ese es un regalo que Dios nos dio a través del Espíritu Santo. Por eso se llaman dones espirituales. Y son las capacidades, las habilidades que ahora el Espíritu Santo desarrolla en mí. Y no para ganarme la vida, sino para el servicio de Dios, como ya decíamos anteriormente. No es para mi propio beneficio. No es porque creo una plataforma para poder generarme dinero. No es que vaya a cantar a un lugar para poder ganar dinero. O no es que tenga que grabar un disco para poder ganar dinero. O que tenga que ir a predicar a un lugar para poder ganar dinero. O que vaya a hacer una campaña evangelística de toda una semana o 15 días, pero ¿cuánto va a haber de dinero? O que tenga que arreglar el techo o el baño o el piso de la iglesia o pintar la pared, pero ¿cuánto va a haber de dinero? Si tú estás pensando bajo ese contexto, entonces, te lo digo en el nombre de Dios, mi querido hermano, ese no es un don. ¿Qué es un don? Aquel que no es para ganarme la vida, sino es para el servicio de Dios, para unificar la iglesia. Si no me pagan, no hago ningún seminario en la iglesia. Entonces, ¿qué está sucediendo? Me estoy buscando mi propio beneficio.
tiene que ser algo voluntario. Y yo se los he dicho desde aquí muchas veces, y lo voy a ratificar una vez más. Quien les habla está dispuesto a poder brindarles una charla, sobre lo que es salud, y sin costo alguno. Y si estamos muy lejos, pues tenemos la tecnología de por medio. Y me siento feliz y contento de poder de ese modo servir a mi Dios. De poder desarrollar muchos seminarios que tengo ahí preparados. Me siento feliz de poder servir a mi Dios. Porque el propósito es unificar la iglesia. Es el único propósito. Ahora, ¿de dónde saca el Espíritu Santo esos dones? De los mismos talentos. Si usted es un buen vendedor, es un excelente vendedor, tiene mucha labia, entonces eso usted lo coloca al servicio de Dios y va a ser un buen predicador, un buen vendedor, entre comillas, del Evangelio. Una persona excelente para poder predicar el Evangelio. Y esos tienen un propósito maravilloso. Y de este modo ayudamos a la iglesia, conforme Pablo ayuda a la iglesia y que la iglesia deje de pelear. Ahí a que unan todas estas herramientas, tú sabes hacer eso, tú sabes hacer lo otro, tú tienes una movilidad, lo coloco al servicio, tú sabes predicar, entonces coloco mi movilidad, tú sabes predicar. Aquí el hermano es médico, el otro hermano sabe hacer lo otro. Nos juntamos un equipo y todos juntos vamos para predicar el Evangelio. Suena interesante, ¿verdad? Y de ese modo formamos un ministerio. Entonces, cuando todo esto está basado bajo Cristo, bajo los dones, bajo el Espíritu Santo, entonces llega a ser un espectáculo. Porque cada quien con lo que sabe hacer de sus talentos, el Espíritu Santo lo vuelve en un don. Ahora, si no estoy interesado en los dones, entonces el Señor solamente me va a dar talentos. Porque los dones son para unificar la iglesia, son para el desarrollo de la obra de la predicación. ¿Estamos? Ahora, los dones en la iglesia. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito de los dones en la iglesia? Ya decíamos que los dones son para la unidad de la iglesia. Ahora, no todos tenemos los mismos dones. Trabajamos en equipo, por eso decía el texto, ¿no? El cuerpo es uno solo, pero tiene muchos miembros. La mano puede comer, los ojos pueden comer, los pies pueden comer, la mano puede oler, los pies pueden ver, la cabeza puede caminar. No. Entonces, todos estos organismos, para que puedan comer, ¿qué necesitan? De la boca. Para que puedan hablar, necesitan de la boca. Para que puedan oler, van a necesitar de la nariz. Para que puedan ver, van a necesitar de los ojos. Para que puedan caminar, van a necesitar de los pies. Para que puedan tocar, van a necesitar de las manos. Se necesita uno del otro. ¿Alguien es feliz sin una pierna? ¿Alguien puede ser feliz y puede desarrollarse de manera casi, diríamos, normal sin un brazo? ¿Qué pasa si te golpeas una uña? Las cocineras están cortando ahí la verdura y pan, se cortaron el dedo. ¿Qué sucede? ¿Podrá seguir haciendo su labor de lo mismo? Si tú estás ahí martillando y te chancates el dedo, ¿podrás seguir trabajando? No, ¿verdad? Entonces, por más grande o más pequeño que sea el miembro,
Todos se necesitan porque todos trabajan de una manera única. Muchos miembros y un solo cuerpo. Eso es lo que dice el versículo 12 de 1 Corintios 12, porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, pero todos ellos, siendo muchos, conforman un solo cuerpo. Así también Cristo es uno solo. Y habíamos hablado ahí de la unidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios es uno, pero cada miembro de la deidad tiene su propia función. La iglesia es una, pero cada componente de ella tiene su propia función como parte del cuerpo de Cristo en la tierra. Yo tengo mi habilidad, usted tiene su habilidad, y si nos juntamos vamos a buscar la unificación, la unidad de la iglesia. El versículo 13 dice, de la misma manera todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu. Y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Entonces Pablo usa aquí el ejemplo del cuerpo. ¿Sí? Porque ninguno puede decir, porque no es tal, no es del cuerpo. Lo que dice el versículo 28 y 29 de Corintios, dice, en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, luego puso profetas, luego puso maestros, luego están los que hacen milagros, los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen el don de lenguas. Ahora, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos son maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Cada uno tiene su propia función. Entonces, esto implica de que nadie es mayor que el otro. Que todos deben preocuparse por el bienestar de los demás. Y que todos deben trabajar por la unidad de la iglesia. De eso se trata. Todos son necesarios, todos nos necesitamos. El versículo 15 en adelante dice, pues como no soy mano, no soy parte del cuerpo. O porque no soy oreja, no soy parte del cuerpo. No por eso deja de ser esto de parte del cuerpo. Cada uno tiene su función en su debido momento. La oreja lo necesita un momento para oír. Los pies lo voy a necesitar un momento. En este momento puedo estar aquí, estoy estático, estoy sentado, pero cuando me levante voy a necesitar los pies para poder caminar. Entonces Dios ha puesto cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. ¿Se imaginan si Dios nos hubiera colocado el brazo por aquí, por la cabeza? ¿Qué parece? ¿Cómo nos veríamos? O si hubiera colocado Dios la nariz por aquí, por las piernas, ¿cómo nos veríamos? Dios colocó cada miembro en su lugar perfecto. Y lo mismo pasa con la iglesia. Dios nos ha colocado en el lugar perfecto. Solo que nos falta unificarnos, unirnos, pedir la presencia del Espíritu Santo para que todos podamos trabajar de una manera colectiva. ¿Estamos? Unos en mayor cantidad, otros en menor cantidad, pero todos son necesarios. ¿Sí? Entonces, todos nos necesitamos, nadie es mayor que nadie. Ahora, si perdemos un dedo, una uña, ¿sería un problema? Si usted pierde un dedo del pie, una uña del pie, va a perder equilibrio, ¿verdad? Ya no va a ser el mismo. Si pierdo un dedo, una uña, y es la mano derecha, ya no va a ser lo mismo, no va a ser igual. Entonces todo esto promueve la unidad de la iglesia. Los dones son importantes porque nos ayudan a la predicación del Evangelio. Y así lo dijo Jesús en Mateo capítulo 28. Vayan, hagan discípulos, cuéntenlos, enséñenlos y finalmente bautícenlos.
Entonces, es nuestra gran propuesta para predicar el Evangelio. No es la cantidad de personas que se bautizan, es la cantidad de personas que oyen y tienen la oportunidad de conocer el Evangelio. No se trata de cantidad de personas que van al agua, sino de cuántos realmente están dispuestos a oír y conocer sobre el Evangelio. Para que de esa forma tengan las alternativas muy claras, para que puedan escoger la vida, para que vivan, o la muerte, que les quede muy clara esta situación. Entonces, más que encontrarnos con un gran número de personas, es que escuchen de cómo el mundo está yendo cada día, pero que a pesar de esto, a pesar de que el mundo está yendo hacia abajo, cada día se ven las situaciones más peores. Hoy nos encontramos con una nueva guerra. Estados Unidos, Israel, Marruecos, yendo contra España. Ya lo veníamos diciendo esto en el espacio que tenemos de los días sábados. Ya lo veníamos mencionando hace muchos meses atrás. El mundo necesita saber realmente cómo va esta situación. Mucha gente saliendo despavoridas, miles y miles de personas huyendo por su vida. El mundo necesita conocer eso. Entonces, hay una alternativa. Cristo los ama. Y para ello necesitamos nosotros de los dones para poder realmente acercarnos a aquellas personas. Dice el versículo 4 al 6 de 1 Corintios 12, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios hace todo en todos y Dios es el mismo. Entonces, tres situaciones: dones, ministerios y actividades. Porque aquí hay estrategias, y hay una estrategia interesante aquí. Porque los dones son las capacidades que Dios nos ha dado a través del poder del Espíritu Santo, para que podamos predicar el Evangelio. Pero cada don se desprende de algo que se llama un ministerio, depende de algo que se llama un ministerio. ¿Qué es un ministerio? Las familias vienen a la iglesia, aceptan a Cristo, hay niños, adultos, jóvenes, viudas, solteros, casados, ancianitos. Todos tenemos necesidades, todos tienen necesidades. Entonces, ¿qué hacemos para cubrir aquellas necesidades? Ahí están los ministerios. Ministerios comienzan a trabajar, a hacer una programación, un trabajo, un programa de cómo poder atender a aquellas necesidades, de poder ayudar al prójimo. Y tú puedes tener alguna de aquellas actividades, entonces necesitamos juntarnos, necesitamos unirnos. Hay una población que está enferma, hay que ayudarle. Uno ayuda con la consulta, otro ayuda con unos medicamentos. Hay que ayudarles. Otro ayuda con una movilidad para traerlos a aquellas personas. Otro de repente para poder sacarles un examen médico. Nos juntamos y todos formamos un ministerio sin generarse un recurso. ¿Les queda claro? Entonces los dones no sirven para ejecutar los ministerios, para hacer planificaciones y cubrir las necesidades de aquellas personas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? A través del don que Dios nos dio a cada uno de nosotros. Ahora, cuando hacemos actividades sin pensar en las necesidades, estamos disparando mucha pólvora y teniendo realmente muy poca efectividad. Tenemos que hacer de manera equitativa tanto las planificaciones, las actividades, como también atender las necesidades.
Entonces, cada persona que viene a Cristo tenemos que nosotros, Él también descubra cuál es su don, cuál es su talento. Y para que y llevarlo a un ministerio, para que Él también, así como se le ayudó a Él, como se le sacó a Él, también Él pueda ayudar a otras personas a que puedan también salir de allí. Para que puedan desarrollarse y puedan crecer espiritualmente. Porque los dones en la iglesia nos sirven para la predicación del Evangelio. Y así es como la iglesia comienza a edificarse. Entonces es bajo la utilidad y bajo la humildad. Que sean útiles, pero tenemos que ir bajo la humildad. Que nadie se sienta inútil. Que nadie se sienta incapaz. Que nadie se sienta inservible. Que no transfiramos a otras personas de que no sirve para nada, de que no es capaz. Ni siquiera tendríamos que decirle a alguien de que no sirve. Si a todos se nos dio talentos, solamente lo que tenemos que hacer es ayudar a que las demás personas también puedan descubrir cuáles son sus talentos y cuáles son sus dones. Y cómo pueden usar ese talento en un don y puedan realmente ser útiles. Lo cierto es que aunque son muchos los miembros, el cuerpo es uno solo. Está en el versículo 20. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza puede decir a los pies, no te necesito. Todos son útiles. Entonces, al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los que más se necesitan, y los miembros del cuerpo que menos estimamos son los que más vestimos con mucho más cuidado. Y los miembros que consideremos menos presentables son los que más tratamos con más modestia. Es lo que nos menciona en el versículo 22 y el versículo 23. Muy bien, de este modo hemos puesto punto final a esta primera parte del repaso de esta semana. Luego estaremos entregando la siguiente parte donde titula el elemento unificador. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que coloquemos nuestros dones al servicio del Señor, porque es así como nos vino aconsejando la lección de toda, o nos va a aconsejar la lección de toda esta semana número 6. Dios te bendiga, un saludo desde aquí, desde la selva, Dios les bendiga, y que realmente Dios pueda ayudarnos a crecer cada día más y más. Dios te bendiga, es mi deseo. Amén.